Bueno, muy buenos días desde Colombia y para el mundo, para todos aquellos amigos, amigas que nos están acompañando en este segundo simposio mundial RAITSE de construcción del tejido social en medio del COVID-19. Y bueno, ¿qué les digo? Para esta oportunidad del día de hoy y de mañana tenemos un ramillete, tenemos una excelencia de expositores, de ponentes de diferentes países y vamos a comenzar esta gran actividad que les recuerdo está certificada por por el Instituto Universitario Internacional de Toluca, lo está certificando en esta oportunidad junto con la Red Académica Intercontinental para el Desarrollo Humano, Social y Empresarial, que es la organizadora. Y contamos con el aval institucional de FINTES, que es la Federación Internacional de Especialistas, de GLOSE, Global Certification Entrepreneurs, de Talento Humano Emprendedor, y de ADETEC, que es la Asociación Peruana para el Desempeño de la Educación Técnica y Tecnológica. Es decir, tenemos un gran aval académico, una excelente universidad y la red académica que nos está certificando. Y para comenzar esta actividad, me presento, mi nombre es Santiago Restrepo Garizaba, quien les habla y les va a acompañar durante todo este evento como maestro de ceremonias, y hoy vamos a empezar con una gala. Vamos a empezar con el doctor Juan Martínez Pérez de Puerto Rico. El doctor Martínez es doctor en educación, doctorando en psicología de neurociencias cognitivas aplicadas, es director ejecutivo de la certificación profesional en neurociencia cognitiva aplicada a la gerencia neuromanagement, división de educación continuada, Universidad Ana Geméndez de Puerto Rico. Es director ejecutivo de la certificación profesional en neuromarketing y neuroventas, división de educación continuada, director ejecutivo de la certificación profesional en neuroeducación, es conferenciante en temas de liderazgo en diferentes foros en Puerto Rico, incluyendo las convenciones ASCD de Puerto Rico, la convención de la Asociación de Educación Privada, la convención de SACNAS y otras de Estados Unidos. Además es conferenciante internacional en temas de neurociencia cognitiva aplicada y desarrollo y ofrece talleres en diversas áreas de educación, de diferentes áreas, y además es el jefe, el director, el gerente de NeuroStrategies, una importante empresa de Puerto Rico. El doctor nos va a hablar sobre reestructuración neuroafectiva en medio del COVID-19. Les recuerdo a los que nos escuchan cómo va a ser la dinámica. Vamos a escuchar la conferencia del doctor Martínez. Cualquier pregunta que ustedes tengan para el doctor, la pregunta que ustedes hagan, la pueden hacer en el chat y al final vamos a tener unos 15 minutos para que el doctor nos responda todas esas dudas, todas esas preguntas. Simplemente van escuchando y si les sale alguna pregunta, por favor la hacen. Y antes de darle la palabra al doctor Martínez, les recuerdo, es muy importante, sería muy importante que participaran en todas las conferencias, porque así podrían obtener su certificado internacional, podrían obtener sus memorias, pero para hacerlo deben inscribirse en cada una de las 11 actividades. Es muy simple. Dan clic sobre el rostro de la conferencia, sobre el icono de la conferencia, sobre el conferencista y llenan unos datos y eso es todo lo que tienen que hacer. Y ya quedan inscritos, luego les llega a su correo para que se unan a la conferencia. En fin, bueno, no más, le damos bienvenido, doctor Juan Martínez. Queda usted entonces con el uso del micrófono. Muy buenos días, distinguido compañero doctor Santiago Restrepo, amigo personal. Gracias por la invitación que nos hace para compartir con usted en este extraordinario evento, Simposio Mundial, hablando de la reconstrucción del tejido social en medio del COVID-19. Vamos a estar hablando un poquito de lo que es el proceso de reestructuración neuroafectiva en medio del COVID-19, tomando en consideración que en cada uno de nuestros países los gobiernos hacen malabares, hacen extraordinario esfuerzo para detener, digamos, los efectos que se están sintiendo. Y ya no piques ahí porque estás marcando los cuadros del diseño.
Hola, seguimos entonces. Sí, continúa, por favor. Sí. Le hablamos de reestructuración neuroafectiva en medio del COVID-19. Le decía que los gobiernos han hecho unos esfuerzos extraordinarios para paliar los efectos de esta pandemia. Sin embargo, la parte emocional, la parte afectiva, la parte que tiene que ver con la salud mental de las personas que estamos expuestos, que somos el mundo entero, a esta situación, no se ha tocado de una manera extraordinaria. Y voy a hacer unos repasos de un proyecto de resiliencia que nosotros hemos tenido, porque tenemos que encajar en el aspecto de entender por qué es que estamos donde estamos y de qué manera es que nosotros hemos llegado a la situación en que hemos llegado, que pasó de ser un evento tan simple como una simple gripe que se desarrolló a finales de noviembre en el sudeste asiático y que de momento veíamos como que era algo que no nos iba a tocar, y al cerrar los ojos un día y abrir los otros nos dimos cuenta de que ha forrado prácticamente el mundo entero este evento, y que a pesar de las personas contagiadas, a pesar de las personas fallecidas, el daño que se está programando, que se está provocando a la psiquis de ese ser humano, el daño que se está provocando a cada una de las personas que estamos involucradas en cualquier institución, no importa pública, privada, educativa, de servicio, lo que sea. Y entonces tenemos que ver qué es lo que ha pasado. Y yo siempre lo resumo en mis talleres con esta plantilla, que tenemos un evento salubrista, como pudo haberse desarrollado en cualquier lugar, pero de momento ha desarrollado una complejidad extraordinaria para ser detenido, que ha detenido prácticamente la economía mundial y eventualmente ha trastocado de una manera extraordinaria todas y cada una de las organizaciones en que estamos viviendo. Y esto lo utilizo de introducción, unos cuantos slides más de la presentación de resiliencia, porque cuando hablamos de reestructuración afectiva, reestructuración neuroafectiva, vamos a tocar algunos puntos donde este señor que está aquí como órgano maravilloso del cuerpo que es el cerebro, pero que en muchas ocasiones se comporta como el más tonto, porque es estimulado de diferentes lugares. Y si llega un momento en que yo dejo que se exprese la emoción que surge como consecuencia de algo que está ocurriendo, es posible que la acción conductual que se refleje como parte de esa emoción no necesariamente provoque los mejores resultados. Así que, tomando en consideración estos elementos, repaso algunos términos básicos que quizás cuando usted empezó a escuchar hablar de lo que es el elemento COVID-19, gripe de China, o como le quiso llamar en aquel momento, o el SARS, empezó a sentir un grado de incertidumbre que en un momento dado, pues sí generaba una falta de seguridad, pero era algo tranquilo porque pues está por allá, no está acá. Pero a medida que las noticias aumentaban y se acercaba hacia nuestro lugar, esa incertidumbre se desarrolla y se convierte en una ansiedad hasta que finalmente podemos decir que estamos ante una etapa donde se está expresando a nivel mundial esa emoción del miedo. Y aunque mucha gente cataloga el miedo como una expresión de una emoción negativa, de hecho en muchos libros de texto se cita emociones positivas y emociones negativas, y el miedo se convierte en esa emoción negativa, la realidad es que es una emoción. Y catalogarla como negativa no necesariamente es correcto, porque si usted tiene miedo de contagiarse, pero como consecuencia de tener el miedo a contagiarme, he desarrollado unas medidas de prevención que definitivamente son las responsables de que no me contagie. Así que quizás la expresión de esa emoción provoca en mí un mecanismo de protección. Y cuando miramos eso podemos remontarnos a Maslow, cuando hablaba de esos primeros dos niveles de jerarquía del ser humano, el nivel de, primero de esos elementos fisiológicos que tienen que cumplirse para después llegar al segundo nivel, que es el nivel de seguridad. Sencillamente, si lo miramos de esa manera, no hay manera de que yo me cuide en ese nivel de seguridad si no como primero, si no busco mi alimentación. Pero en este caso, la sensación o la emoción del miedo provoca que yo entonces me proteja y no necesariamente es un efecto negativo. Todo esto ha generado un estrés a nivel mundial. Y ese estrés es precisamente porque estamos frente o vamos a enfrentar un elemento de una crisis. Y
Este último slide que tengo aquí siempre lo utilizo y quiero que la gente que esté conectada pueda visualizar esta diferencia. Si ya lo pudo haber visto en algún momento de la conferencia de resiliencia, por favor repáselo, porque no podemos decir que el estrés y la crisis son elementos que se pueden pegar y que pueden utilizarse como sinónimos. Fíjense que el estrés va a aparecer frecuentemente en sus vidas. El estrés aparece en el trabajo. El estrés, si usted lo quiere sacar del trabajo, hay días que son, ¿verdad?, de una manera mucho más estresantes que otros. Hay días que son más cómodos, hay días que uno no puede respirar, hay días que pasa el día sin comer. Pero no solamente en el trabajo, en los deportes. El que le gusta el béisbol sabe que hay momentos de estrés. Al que le gusta el baloncesto sabe que hay momentos de estrés, ni se diga el que le gusta el balompié. Sin embargo, el concepto crisis aparece solamente muy pocas veces, muy rara vez. No siempre aparece. Hay personas que viven la crisis una vez en su vida, hay gente que nunca vive una crisis y hay puertorriqueños que la estamos viviendo cada 6 meses con un huracán hace año y medio que destrozó esta isla de lado a lado, con una crisis gubernamental donde salió un gobernador renunciando el verano pasado, con unos terremotos a inicio de este año y con el COVID-19 ahora y otro terremoto la semana pasada. Así que esto es relativo. El estrés usted lo atiende con mecanismos de defensa. Usted está estresado, usted se levanta de la computadora, respira, camina, toma clases de arte, canta, come, en fin, hace muchísimas cosas para bajar ese nivel de estrés. La crisis no es tan fácil de eliminar y toma mucho tiempo en volver a la realidad. Así que después que pasa una crisis, el tiempo para volver a la normalidad es impresionante. Usted tome como consecuencia, como ejemplo, las Torres Gemelas, cuánto tiempo tomó en regresar a la normalidad de Estados Unidos, el huracán aquí en Puerto Rico, cuánto tiempo ha tomado el volver a la normalidad. El estrés no lo afecta personalmente a usted. Tome en consideración eso, que tiene que saber que el estrés va a llegar a su vida, pero se va, y si lo afectara personalmente, pues estaríamos todos muy mal de salud, porque el estrés viene, causa un efecto inmediato, pero eventualmente se va. La crisis no, la crisis cambia tu estilo de vida y provoca sentimientos de impotencia. Tienes vehículo, pero no puedes salir porque hay un toque de queda. Tienes dinero, pero no puedes ir al supermercado porque hay unas filas kilométricas que no puedes entrar, etcétera, etcétera. Así que, tomando esas diferencias en factor, uno de los elementos cuando hablamos de reestructuración neuroafectiva, vamos precisamente a hablar de qué cosas yo puedo estimular. Y volvamos al planteamiento principal de que una emoción se genera como consecuencia de algún estímulo que está ocurriendo en su vida. Una persona lo está persiguiendo con un arma de fuego, el miedo se hace latente. Una persona se encuentra en el camino y le dice: qué bueno que me encontré contigo, aquí tienes estos $10,000 que te los voy a regalar porque quiero ser, usted se siente alegre. Una persona le presenta un alimento que a usted no le gusta y que le causa desagrado, usted presenta el asco, que también es otra emoción que se expresa. Y así sucesivamente, usted se va a estar dando cuenta de que es importante que pensemos en que las emociones se expresan dependiendo de estímulos. Y quien internaliza e interpreta estos estímulos es nuestro querido señor cerebro, que, como les dije, es muy maravilloso, pero también resulta ser muy tonto en muchas ocasiones. Y si no, pregúntese, como lo he dicho en ocasiones anteriores, que usted va a una mega tienda a comprar simplemente una botella de leche y sale con una compra de yo no sé cuántos pesos, con cosas que no necesariamente iba a comprar, pero algún estímulo visual o algún estímulo de olor cuando es comida le llegó a usted con el propósito precisamente de que usted pudiera básicamente llegar y comprar eso. Así que este señor cerebro es el responsable de eso, y queremos paliar en este momento con 3 elementos interesantes que son base para ese proceso de reestructuración neuroafectivo en momentos en que todos los estímulos o el 90% de ellos son negativos, a crear ansiedad en las personas, a crear elementos de angustia, a crear elementos de estrés que desarrollan en una crisis y eventualmente tratar de paliar una crisis que nunca hemos visto y que ninguna persona que está viviente ha visto esta crisis en este momento. Así que 3 elementos principales
para esa reestructuración neuroafectiva, es decir, para cambiar ese cableado de este señor cerebro que está respondiendo al noticiario, a las redes sociales, a qué sé yo cuántos muertos tenemos hoy, a qué sé yo cuántos contagiados tenemos mañana. A todos esos estímulos va creando una película y un mar de emociones. Pero usted, con estas 3 herramientas, va a tener la capacidad de poder ver esa emoción que se está generando y desde un aspecto racional pasar juicio sobre ella para que la manifestación conductual, lo que se va a expresar al final, que es lo que va a percibir la gente a tu alrededor, no necesariamente sea tan violento sin haberlo pasado por ese filtro. Y esos 3 elementos son sencillos: inteligencia emocional, capacidad de resiliencia y liderazgo transformativo. Así que fíjense que cuando hablamos de inteligencia emocional, y como siempre me caracteriza definiciones de diccionario, no de autores específicos porque esto es para público general, es un conjunto de habilidades psicológicas que nos permiten de un modo equilibrado expresar nuestras emociones, pero sobre todas las cosas entender lo de las demás. Piensa por un momento aquellos que son gerentes de algún lugar de trabajo o que son elementos específicos en ciertas áreas que ha ido escalando posiciones. Cuando usted estaba en la posición más bajo, es decir, usted era docente de una escuela en términos de la jerarquía de docente, superintendencia, dirección regional y a nivel de ministerio, los problemas que usted tenían eran unos problemas bien interesantes. Pero a medida que usted fue escalando posiciones, los problemas se fueron más complejos y de momento usted se dio cuenta que hacía enemigos donde no había enemigos sin usted tener culpa. Así que uno de los pensamientos que dice Steve Jobs, que en paz descanse, un hombre que revolucionó el pensamiento más que la tecnología, él decía que el líder tiene que entender que en momentos de crisis o en momentos normales no le va a caer bien a todo el mundo y sus acciones siempre van a molestar a alguien. Que si su capacidad era, o lo que usted deseaba era poder convertirse en caerle bien a todo el mundo, olvídese de ser líder y venda helados, venda golosinas. Y es la única manera que usted va a tener contento a todo el mundo. Así que cuando hablamos de inteligencia emocional, tengo que darme cuenta que la paciencia es hacerme respirar en momentos específicos, porque tengo que entender que la gente actúa de una manera, ser empático y tratar de entender por qué esta persona es así si el otro lo está haciendo de otra manera específica. Así que uno de los elementos que tenemos que empezar a cambiar en el cerebro es desarrollar esa inteligencia emocional a base de 4 áreas principales. Y esa primer área es la automotivación. La gente siempre espera y en momentos esperamos y estamos tranquilos y siempre estamos esperando que alguien nos diga: Santiago Restrepo, qué bien lo estás haciendo. José Luis, extraordinario trabajo. Doctora Estel, impresionante. María Fernanda, wow, te felicito. Siempre estamos esperando ese empujoncito, porque es necesario, somos seres humanos. Ese es el nivel de afección, ese es el nivel de autorrealización que quizás describía Maslow hace mucho tiempo. Pero en momentos de crisis, eso no llega. En momentos como este, eso no llega. Porque la gente está enfrascada en sus propias luchas, manejando la crisis desde su perspectiva. Así que la persona con alta inteligencia emocional tiene que entender que el golpecito en la espalda te lo tienes que dar tú mismo. No hay manera de que tú eches a caminar si tú no te motivas. Y no es que tengamos gasolina, como digo, corriéndonos en vez de sangre por las venas. Tenemos sangre corriéndonos por las venas, somos seres humanos esenciales, pero en esencia, señores, tenemos que entender que la automotivación tiene que venir. Lo estás haciendo bien, aunque estés solo, como yo que estoy pasando esta cuarentena solo, lo estás haciendo bien. Porque va a venir momentos que usted se va a sentir, wow, qué bueno que estamos para adelante, pero todo el mundo ha tenido momentos de reflexión y decir, wow, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible? ¿Cuándo terminará esto? Es usted el que tiene que automotivarse y saber que si usted no lo hace, nadie lo va a hacer. Y si usted depende de que alguien le diga, sigue para adelante, que lo está haciendo bien, la inteligencia emocional está en el suelo. No, señores. Usted es su primera fuente de motivación. Y hay que enseñarle a este señor que está aquí que yo me tengo que automotivar. Tengo que tener capacidad de perseverancia. Los momentos van a llegar, voy a intentarlo, no se dio, voy a intentarlo, no se dio, lo sigo intentando. La persona con alta inteligencia emocional
tiene capacidad precisamente, ¿para qué? Para mantener precisamente ese nivel de establecerse una fe, un límite, decir, voy a llegar allá arriba y para llegar allá arriba tengo que caminar. Y como dice John Mason, nadie se ahoga por caer en el agua, la gente se ahoga por quedarse ahí. Y tenemos que pensar en eso. Tenemos que pensar que vamos a encontrar obstáculos en el camino. Hay un dicho bien importante que dice un administrador de un hospital grande en Puerto Rico que dice, cuando el camino se pone duro, los duros nos ponemos en el camino. Y esa es la mentalidad de perseverancia que tiene una persona que tiene una alta inteligencia emocional. Cuando el camino se pone duro, los duros nos ponemos en el camino. Cuando usted está en su rutina normal de trabajo, este señor cerebro está en piloto automático. Fácil, desempeñándose fácil, la vida fácil, caminando sin ningún tipo de problema, todo relax. Cuando viene la crisis, entonces que se apaga ese piloto automático, es que hay que generar. Hay que controlar los impulsos. Las personas con alta inteligencia emocional precisamente saben que esas expresiones, esas emociones van a surgir por diferentes estímulos. Me iban a dar un incentivo, no ha llegado. No, ahora me dicen que no califico. ¿Qué hago ahora? El control de impulsos está relacionado directamente de la forma en que la parte racional de nuestro cerebro interpreta esos estímulos para evitar que la expresión que va a llegar afuera, esa expresión que va a llegar afuera, sea atenuada de acuerdo a la situación. Y controlamos los impulsos. Porque estoy seguro que en su trabajo, en algún momento usted siempre ha estado, somos seres humanos, y en algún momento de su vida usted ha tenido ganas de soltar esta mano y meterle un bofetón a una persona porque hizo X o Y cosa. La inteligencia emocional le dice, no lo hagas. Y es humano querer hacerlo. Es humano querer llegar ahí, sentir el deseo. El problema es que no cruzamos la línea de querer hacerlo. Y las personas con alta inteligencia emocional tenemos alta capacidad de regular los estados de ánimo. Reconocemos cuando estamos tristes. Reconocemos cuando estamos en depresión. Reconocemos cuando tenemos ira. Y manejamos esos estados de ánimo para poder controlarlos. Así que el dominio de esos 4 elementos que hemos visto, que usted se pueda dar la palmadita, lo estás haciendo bien, que usted tenga la capacidad de ser perseverante, no quedarse, hasta aquí llegué, no, vamos para adelante, me caí pero me levanto, que usted tenga la capacidad de controlar los impulsos y que usted tenga la capacidad de controlar esas emociones, esto va a marcar, oiga bien, la diferencia con respecto a quiénes son las personas que caminan felizmente por la vida, pasándole por encima cualquier dificultad, deteniéndose a resolver, a tener esa batalla, pero encuentran la salida siempre ante cualquier momento que tenga que ver con la menor dificultad. Así que piense por un momento, la inteligencia emocional es una herramienta principal para yo lograr esa reestructuración neuroafectiva, el yo poder cambiar, que mi cerebro dice, pelea, discute, protesta por esa orden ejecutiva. ¿Cómo que no puedo salir? No. Tu inteligencia emocional, lo primero que te dice es acepta los cambios, adáptate a ellos y camina con ellos, porque tú no controlas lo que pasa, controlas cómo reaccionas a lo que pasa. Así que si lo llevamos a nuestro ambiente de trabajo, las investigaciones indican que el 65% del éxito laboral está asociado con una persona emocionalmente competente. Así que es decir, 7 personas de cada 10 que se le preguntan cuál es el secreto de éxito, ninguno te dice una preparación académica, ninguno te dice una formación en valores, por ejemplo, religiosas. Ahora, 7 de cada 10 te mencionan la capacidad de trabajar con la gente, la capacidad de ver más allá, la capacidad de entender que académicamente no es la única razón de yo ser efectivo. El 65% te dice 3 elementos principales: resiliencia, liderazgo e inteligencia emocional. Así que, ¿qué implica este concepto de que usted en este momento sea competente emocionalmente? Pues que usted tenga la capacidad de autorregularse, que usted tenga la capacidad de automotivarse y, como mencionamos anteriormente, que usted tenga la capacidad de ser perseverante, que usted tenga la capacidad de ir más allá y entender que la gente reacciona distinta en tiempos normales. Imagínese en tiempos de crisis. Imagínese en tiempos de crisis.
Así que a nivel personal, a nivel mío, intrínseco, yo soy competente emocionalmente conmigo. Me autorregulo. Entiendo que estoy cayendo y que la emoción de la tristeza me está consumiendo. Me levanto y hago algo para paliar ese efecto. Que estoy desmotivado, hoy no voy a trabajar, que se fastidie. Olvídate que pase lo que pase. No, señor, usted se levanta y usted dice, vamos para adelante, que usted lo está haciendo bien. Párese frente al espejo y diga, qué bonito te ves hoy. Diga, yo voy a ti. Vamos a salir de esta crisis. No se pare frente al espejo como hace mucho. ¿Qué pasó? Ah, soy yo mismo, porque quieren pelear con todo el mundo. Y es importante que tengamos eso presente. Ahora, cuando yo puedo lograr conmigo mismo esa competencia emocional, tengo que pasar un segundo tramo, que es el más difícil. Tener esa empatía emocional con la gente que yo trabajo, con la gente que yo me relaciono, con la gente con quien yo estoy presente en todo momento. Yo tengo que saber que yo puedo escribirle a mi amigo, doctor Santiago Restrepo, y decirle hoy, ¿cómo estás hoy? Y en un momento dado puedo esperar una respuesta que diga, no estoy bien, te hablo luego. Porque usted tiene que entender que la forma en que usted se está comportando no necesariamente es la forma en que otra persona se va a comportar. Por eso se llama tener empatía. Y la empatía tiene que ir amarrada a otro elemento que se llama asertividad. Y en momentos de crisis, esa reestructuración neuroafectiva tiene que darse de manera que usted desarrolle empatía por conocer a esa persona, saber ponerse en sus zapatos que la persona está viviendo y saber qué va a decir. Porque una palabra que usted diga cambia cualquier cosa. Una palabra que usted diga en un mal momento cambia cualquier cosa. Así que usted tiene que tener la capacidad de tener empatía con los demás, pero también ser capaz de influir en otros. Porque esa visión de inteligencia emocional yo se la quiero transmitir al resto de mi equipo para que esas personas entiendan que vamos a lograrlo y tratar de persuadir. A nivel emocional no es fácil, pero hacer que una persona que está llorando porque perdió su trabajo, hacer que una persona y que tú te la acerques y le digas, todo va a estar bien, la reacción normal de esa persona es mirarte y decirte, ¿cómo que todo va a estar bien? No, tiene que ser asertivo y saber cómo decir las cosas en un momento dado. Así que hay unos elementos indispensables en ruta al éxito, aún en momentos de crisis. Así que, como dicen estas palabras, success. Success es éxito. Y si usted quiere un ejemplo, piense en las empresas que están haciendo su agosto en este momento. Piense en las empresas que en este momento están haciendo lo que no hacían en 10 años, lo están haciendo en un mes. ¿Por qué? Porque el éxito está en diferentes lugares. Así que hay unos elementos indispensables. Y el primero que le tengo a ustedes, mis queridos amigos académicos, incluyéndome a mí, es que no descanse en que usted tiene un título académico. Porque el título académico no garantiza el éxito. Y es importante que lo veamos de esa manera. ¿Por qué esto es importante? Porque en muchas ocasiones, a nivel clínico, se descansa en que este psicólogo o que este doctor experto en psiquiatría tiene la capacidad de cambiar mi mente porque simplemente estudió. Toma en consideración lo siguiente. 8 de cada 10 personas que son exitosos en la vida, ya no son 7, son 8. No fueron académicamente extraordinarios. 8 de cada 10 personas que son exitosos en el área que se desempeñen no fueron buenos académicamente. Y usted, mejor que nadie, conoce un montón de gente con un montón de títulos extraordinarios y probablemente usted con una licenciatura, probablemente usted con una idea de convertirse en licenciado, probablemente usted, porque tenemos gente conectada desde niveles primarios que está terminando su bachillerato, su escuela superior, su liceo, puede ser más funcional que esa persona. Así que no tenemos que entender esto. Y sobre todas las cosas, reconocer y practicar los pilares de esa inteligencia emocional en términos de que entendamos que la palabra auto está pegada ahí. Soy yo el que tengo que generar mi propio conocimiento, autociencia. Soy yo el que tengo que regular mis estados de ánimo, autorregulación. Soy yo el que me tengo que dar la palmadita en la espalda y decir, vamos para adelante. Soy yo el que tengo que desarrollar empatía con la gente que me rodea. Y soy yo el que tengo que empezar a practicar esas habilidades sociales.
No estamos viviendo en un mundo ya donde usted diga, no, yo trabajo solo. Porque independientemente, aunque usted sea solo, la gente le va a comprar su servicio o su producto. Así que hoy en día las habilidades sociales han sustituido esas habilidades académicas y esos elementos que nosotros a veces mencionamos. Y tenemos que empezar día a día a reforzar lo que son aspectos de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo empiece a felicitarme yo mismo, porque en la medida en que yo empiece a cambiar ese cableado que está destinado por los estímulos que recibe a compartirse a comportarse en tristeza, a generar emociones de coraje con quien sea, a medida que yo refuerzo esa autorregulación de estados, a medida que yo trabajo con mi aspecto de perseverancia, yo estoy cambiando ese cableado a un punto de vista optimista, a decir las cosas no están bien, pero vamos para adelante. Y ese elemento, esa transmisión, yo tengo que llevarla a las personas que trabajan normalmente conmigo y aumentar esos elementos que le estoy mencionando. Está relacionado con esto. Analícese usted cómo estoy viviendo esta crisis. La gente que está a mi alrededor. Por lo general, los que somos académicos nos escuchan. Por lo general, se ha hecho un estudio en los lugares, puede haber X, Y, Z profesional, pero donde hay personas académicas, se escuchan a las personas académicas. Tenemos que aprender a escuchar. Y es importante este elemento de comunicación efectiva. Es vital, no importa si usted es psicólogo, ingeniero, carpintero, no importa. La destreza de comunicación es importante. Hay un librito de un periodista, ex periodista de CNN, Ismael Cala, se llama El poder de escuchar. Se lo recomiendo. Es un libro extraordinario, cambia vidas, señores, cambia vidas, porque cuando hablamos de cambiar ese cableado a una función afectiva positiva, tenemos que entender que la comunicación normalmente usted y yo tenemos una discusión por el asunto que sea, asuntos profesionales, asuntos de familia, lo que sea. Y la tendencia es a yo exponer mi punto de vista y a usted refutarlo. Y la tendencia es a yo no escuchar lo que usted está haciendo porque estoy invirtiendo el tiempo en provocar mi próxima respuesta donde usted. Y muchas veces el asunto no se resuelve precisamente por ese problema de comunicación efectiva. Es importante que la persona con alta inteligencia emocional y liderazgo interpreta el lenguaje corporal. Usted tiene que ser capaz, cuando alguien le diga, ¿cómo te sientes? Y le responda, yo estoy bien. Ese lenguaje corporal te dice mucho más que lo que te dice a ti el lenguaje hablado. Una persona que entra a una oficina y usted la ve haciendo así, usted sabe que tiene frío. Una persona que usted le está hablando y de momento mira el reloj, mira el cielo, dice, me quiero ir, ya estoy cansado. Una persona que tiene hambre, dice, quiero... El lenguaje corporal te dice mucho más que el lenguaje hablado. ¿Sabe por qué? Porque el lenguaje hablado usted lo puede tergiversar. Y una persona le pregunta a usted cómo usted está y usted le dice, estoy bien. Y una persona le dice, pero es que no me tienes que gritar. Yo no te estoy gritando. Todos esos elementos, el lenguaje hablado, este señor que está aquí, lo puede transformar en un elemento sarcástico, en un elemento que no quiera decir. Pero el lenguaje corporal es muy explicativo de la realidad actual que está viviendo esa persona. Y la persona que tiene alta inteligencia emocional y un alto grado de liderazgo tiene la capacidad de identificar esos estresores individuales y comunes, o sea, lo que me causa estrés en la vida, tiene capaz de identificarlos y tiene capaz de eliminarlos y moverlos de diferentes maneras. Mire, es importante que entienda que al igual que la resiliencia, al igual que el liderazgo, la inteligencia emocional no se desarrolla porque usted pagó un diplomado de inteligencia emocional. Se desarrolla con el tiempo e implica sacrificio, e implica trabajo constante, implica que usted esté de manera afectiva en todo momento trabajando en ese proceso. Así que la gente que tiene inteligencia emocional, en algún momento de su vida se retira consigo mismo. En algún momento de su vida hace destrezas de autocuidado, medita, hace ejercicios de relajación a través de la respiración u otros elementos, hace mindfulness, en fin, tiene la capacidad de reconocer cuándo tengo que parar, porque fíjense que primero me autocuido para poder cuidar a los demás. Y eso es importante, como lo veamos, porque a nivel de trabajo, mientras más alto usted esté, mayor puede ser
esa proyección emocional si no tenemos el elemento de evaluar esa emoción antes de que salga como manifestación conductual. Y yo siempre he dicho que al psicólogo hay que darle trabajo. No somos, aunque sea psicólogo yo, no somos personas que tengamos la capacidad de en momentos de estrés, en muchas ocasiones, poder sobrellevarlo. En algunas ocasiones, por lo menos para que te escuche, alguien tiene que estar ahí. Y ya en la parte final de estas palabras, me gustaría mucho tocar ese último punto que va amarrado a esa inteligencia emocional, que va amarrado a la capacidad de liderazgo que yo tengo, porque es en la capacidad de liderazgo lo que va a lograr que todos estos elementos que tienen que ver con la parte neuroafectiva puedan manifestarse en mi equipo de trabajo, especialmente en momentos complicados como el COVID-19. Y fíjense que esta definición de resiliencia es la capacidad que tienen los seres humanos para adaptarse positivamente a situaciones como la que estamos viviendo. Y en la imagen usted puede ver, está lloviendo, pero nos tenemos que adaptar a la lluvia y entender que no controlo, señores, yo no controlo bajo ningún concepto, yo no controlo las cosas que van a pasar, yo controlo cómo reacciono a ellas. Yo no controlo que vaya a llover cuando yo me hice el pelo, que mucho pasa eso con las chicas, pero sí yo controlo cómo reacciono cuando llueva y tengo el pelo hecho. Bueno, algunas manifestaciones conductuales no apropiadas, pero en la vida usted va a recibir cosas positivas y cosas negativas. Y la 10 minutos, doctor. La resiliencia precisamente es lo que me permite a mí tener esa capacidad de yo poder adaptarme a esos momentos difíciles. Y de hecho, hay un pensamiento de Charles Swindoll que se utiliza en muchos casos, y aquí saqué el letrero de un gimnasio, que dice, la actitud lo es todo en la vida. Es un 10% lo que pasa y un 90% cómo usted reacciona a lo que pasa. ¿Cuántas energías perdemos tratando de controlar lo que va a pasar cuando no podemos controlarlo? ¿Cuánta energía nos acostamos diciendo, Dios mío, cuántos muertos habrá mañana? Dios mío, cuántos se infectarán, Señor? Ay, Dios mío, lloverá mañana. ¿Y si no llueve? ¿Y si llueve mañana? No vamos a controlar las cosas que suceden. No pierda energía en eso. La actitud lo es todo en la vida. Un 10% es lo que le pasa y un 90% es cómo reacciona a lo que le pasa. Yo lo traduzco de esta manera. No podemos controlar las situaciones, mas sí podemos controlar las emociones, que es la forma en cómo reaccionamos a lo que va a pasar. Y es lo que he venido planteando desde el principio, que hay unos estímulos que van generando una emoción. Usted tiene la capacidad de reconocer la emoción, pero usted puede manejarla. Y como decía mi abuelito, no permitimos que la vida nos agarre con los pantalones abajo. Que yo sé que en la vida van a llegar momentos difíciles, pero yo tengo herramientas actitudinales para manejar esa crisis cuando llegue en ese momento. Y míralo aquí en esta gráfica que tenemos aquí. Ese estresor que está a la izquierda genera un pensamiento negativo, que por lo general la emoción que se libera es rabia y frustración, y la conducta que se expresa es un bloqueo. Me quedé en nada. Cuando ese estresor es de un cambio drástico que genera amenaza, se genera ansiedad. Cuando usted le dicen tiene que usar este programa, cuando usted le dicen ahora que esto es lo que tiene que hacer y usted no lo entiende porque no lo domina, genera ansiedad, la emoción, ansiedad y la depresión, y entonces uno se convierte en víctima de la adversidad. Ahora, cuando el estresor llega, y yo sé que es un momento difícil, pero tengo un afrontamiento positivo del mismo, entonces ya no estoy en ansiedad, ya no estoy en depresión, ya el cerebro entra en posición de lucha, en posición de aceptar, y a eso es que le llamamos nosotros resiliencia. Señores, el aprendizaje resiliente implica cambio de conducta. Usted puede ser resiliente, no es innato, no se hereda, es algo que se desarrolla, y usted tiene la capacidad de ser resiliente. Solo hay que cambiar algunos estilos de vida y algunos elementos. La rueda de la resiliencia es una estrategia que desarrolló Henderson y Milstein en el 2003 para explicar cómo es que la persona se comporta en momentos en que hay que ser resiliente. Los elementos de la derecha
son elementos mitigantes, es decir, para prepararnos, y fíjense en ese tercero, color anaranjado, enseñar habilidades para la vida. El contenido está en línea. Enseñemos a los niños a ser empáticos, enseñemos a los niños a tener inteligencia emocional, enseñemos a los niños a ser líderes, enseñemos a los niños a ser asertivos y a ser resilientes. Y para concluir, cierro con esta imagen, que la uso mucho en mi taller de resiliencia, es mi imagen favorita de resiliencia. Fíjense que tenemos ahí un tronco que fue cortado hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Prácticamente no tiene vida. El que piense, wow, ese tronco, que cuántos años tenía, mira los anillos, mira los hongos que están creciendo, los líquenes que se están pegando al tronco. Pero en el centro del tronco hay una planta muy llena de vida. Hay una planta con mucho color. Hay una planta que está en todo su apogeo. Los incrédulos van a decir que alguien la puso ahí. Y de momento la pregunta obliga a decir, para que una planta crezca, hay tres componentes principales que son luz solar, agua y nutrientes. Como rayos, esa planta está creciendo ahí que apenas lo que tiene es luz solar. Así como usted visualiza ese imposible que es posible, que está creciendo ahí, así el mundo lo ve a usted siendo una persona resiliente. ¿Cómo es posible que a pesar de la adversidad tú sonrías? ¿Cómo es posible que a pesar de las situaciones y problemas que la vida te ha dado, tú sigas para adelante? ¿Cómo es posible que tú me hables a mí de ser positivo si tu vida ha sido un desastre? Así de imposible como usted ve esa plantita, así lo ve el mundo usted. Cuando usted cambia y se reestructura neuroafectivamente y da capacidad de aprendizaje y transferencia a otras personas. Muchas gracias, señores. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes esta mañana. Así que ahí están mis contactos, como siempre digo. Página de Facebook, búsquelo todo el mundo. NeuroStrategies, 2 palabras separadas. Vaya ahí, va a haber entrevistas extraordinarias, eventos totalmente gratis. Vaya por allí, búsquelo, dele me gusta. NeuroStrategies. Tiene mi correo electrónico también ahí y tiene mi WhatsApp. Así que si está conectado desde fuera Puerto Rico, República Dominicana, le añade el +1. Si es República Dominicana, únicamente el 1, y Puerto Rico el 787 directamente. Bendiciones para todos, señores. Muchas gracias, muy amable. Abierto a sus preguntas. Doctor Juan Martínez, muchísimas gracias por tan excelente y tan motivadora presentación. Es una excelente manera de comenzar el simposio y comenzar el día. Tenemos muchas preguntas, muchas preguntas, pero dentro de todas estas vamos a hacer solamente algunas. De todas formas, usted acaba de dar sus datos y las preguntas que no se puedan resolver directamente, yo estoy seguro que usted, porque lo conozco, su amabilidad y su sentido humano, las resolverá directamente cuando le escriban. Nos preguntan, vamos a comenzar con la primera pregunta. Para algunas personas no es fácil identificar las emociones y hacer esta regulación. ¿Qué podrían hacer estas personas? Extraordinaria pregunta. Esa es la pregunta normal que surge precisamente. Eso es lo que marca la diferencia en estas 3 habilidades que hemos mencionado. Resiliencia, inteligencia emocional y el elemento liderazgo. Estas personas, lo primero que tienen que hacer es entender que tienen que cambiar su mentalidad. Uno de los elementos principales que se recomienda es cambiar estilos de vida que nos mantienen en la zona de confort. Yo estoy aquí, esto está pasando, apenas tengo una mascarilla, un cubreboca, me dejo llevar por lo que está pasando. La persona decide. La frase que le aplica a esto es que usted desde que nace envejece, pero usted crece opcional. Envejecer es inevitable, pero crecer es opcional. Y yo lo que le sugiero a estas personas es precisamente que traten, y si usted es un psicólogo o si usted es la persona que le da ese apoyo moral que busca en usted, que trate de entender estos conceptos, que trate de entender que cuando la resiliencia está presente, el punto de vista cambia, que cuando tengo liderazgo, el punto de vista cambia, y cuando soy emocionalmente hábil, toda la perspectiva cambia de la noche a la mañana. Es lo que les puedo decir, porque precisamente lo que cambia el hábito es entender que se puede hacer y querer hacerlo. Yo puedo decir, wow, qué fácil es para ti. Inténtalo, tú lo puedes hacer también. Muy bien, por ahí hay una frase que me recordó mucho lo que usted acaba de decir, doctor. El
el hombre grande es aquel que cuando adulto conserva aún su corazón de niño. Podemos cumplir años, pero no debemos perder esa flexibilidad del espíritu y del alma. Muy bien. Otra pregunta por acá. Nos hacen, ¿cómo trabajar la empatía en un mundo donde las redes se han convertido en el escenario de daño o destrucción de otras personas o de otras situaciones? Totalmente de acuerdo también con ese planteamiento. Mencioné algo al principio. Es interesante ver cómo el 80% de las publicaciones que hay en las redes sociales cuando hay tiempos de crisis o son falsas o han sido alteradas. En muchas ocasiones no es con intención, en otras sí. En muchas ocasiones es porque la persona escuchó y posteó lo que escuchó a su manera. Definitivamente para lograr una reestructuración neuroafectiva y poder encaminarme en dirección a resolver muchos problemas, yo tengo que inhibir en cierta forma los estímulos que pueden engañar a este señor que tengo aquí detrás. Así que, por ejemplo, acostarte escuchando un noticiario, no me acuesto hasta que escuche el noticiario, no me acuesto hasta que pase el noticiario, que ya yo sé que me va a hablar de los problemas, de los muertos, de los contagios, de que todo está cerrado. No voy a ver las redes sociales, voy a ver todas las noticias, voy a ver los videos. Definitivamente, una persona que tiene alta inteligencia emocional reconoce que esos estímulos van a afectar su vida y se mantiene consciente de la situación que está pasando, pero probablemente utiliza fuentes normales y trata de evitar estímulos que, en esencia, nos alteren a nuestro amigo, el cerebro, que siga siendo maravilloso y que no sea engañado. Muy bien, recordemos que el cerebro no distingue la realidad de la fantasía. Todo lo que le ingresa al cerebro, para el cerebro es verdad. Entonces, ojo, cuidado con lo que ingresa a nuestro cerebro. Por acá leo textualmente, nos dice, buenos días, Irma Fuentes Corona, maestra de apoyo en la USAER número 237. ¿Cómo podemos apoyar a nuestros alumnos para la autorregulación de emociones al regresar a clases en medio de la pandemia del COVID-19? Si volvemos a la plantilla anterior, voy a ver si puedo regresar un momentito a la plantilla, me fui al frente, a esta plantilla, que es la rueda de la resiliencia. Mire ese aspecto rosado, precisamente ese aspecto rosado es el inicio al cruzar la línea de que estamos en crisis. Tenemos que brindar afecto y apoyo sobre todas las cosas. Entender que si estamos afectados nosotros, nuestros estudiantes están mucho más afectados y trabajar con empatía, trabajar con asertividad, trabajar con elementos que vayan dirigidos a precisamente cómo le voy a decir las cosas al estudiante. Yo no puedo hablar de empatía cuando llego, bueno, nos hemos atrasado muchísimo, tenemos demasiado trabajo, vamos a comenzar ahora a hacer la tarea. No, yo llego y le digo, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Alguna persona afectada? ¿Puedo hacer algo por alguno de ustedes? Y eventualmente, entonces entrar al trabajo diario. Definitivamente, más allá de contenido, utilizar destrezas de vida, empatía, motivación, etcétera, etcétera. Muy bien, nos preguntan por acá, en cuanto a la resiliencia, ¿una persona puede pasar por los 3 pensamientos como parte de la inteligencia emocional? Bueno, no entiendo la pregunta de la manera en que está redactada, pero si puede darme un poquito más de luz, te lo voy a agradecer. Sí. A ver, la pregunta dice, en cuanto a la resiliencia, ¿una persona puede pasar por los 3 pensamientos como parte de su inteligencia emocional? Hablando de inteligencia emocional y los pasos de la inteligencia, que es conocerse, controlarse y aceptarse para poder entenderlo, si eso aplicaría o no aplicaría a la resiliencia y cómo podría aplicar. Totalmente de acuerdo, sí, claro que sí. La persona resiliente no está enajenada, no tiene una capa de superhéroe, ni tiene, como digo siempre, gasolina en la pena, nada me toca, nada me duele. Yo soy resiliente, yo tengo la capacidad extraordinaria. No, la persona resiliente siente, la persona resiliente no está enajenada de la realidad. La persona resiliente sabe lo que está pasando. Ahora, tiene la capacidad de procesarlo. Y definitivamente una persona resiliente la puedes encontrar llorando en una cama, pero se levanta y camina, porque puede expresar emociones. Hay emociones que son muy fuertes, que llega un momento en que no las puedes controlar. Tratar de controlarlas es dañino, hay que dejarlas fluir, pero definitivamente una persona resiliente experimenta lo mismo que una persona que no tiene ni idea de lo que significa la palabra.
Lo que decías al principio, Juan, el que se ahoga no es el que cae al río, sino el que se queda debajo, ¿no? Todos, Exactamente. todos somos seres humanos y tenemos situaciones, dolores, caídas, pero ¿qué hacemos frente a esas situaciones? Extraordinario. Nos preguntan por acá, ya para que tengamos como la última pregunta, porque realmente hay como 50 y algo de preguntas acá. ¿De qué manera se puede ayudar a una persona que manifiesta estar pasando por una crisis? Extraordinario. Bueno, mira, primero tenemos que reconocer que la mayoría de nosotros no somos especialistas en la conducta humana. Y eso es importante saberlo. Porque a veces una persona piensa que porque tiene capacidad de resiliencia puede actuar como psicólogo o inclusive medicar y dice, tómate este té con... O sea, es importante que la persona resiliente, una de las características que tiene es que sabe cuáles son sus capacidades y cuáles son sus potencialidades. Y dentro de ese momento, una persona que está en crisis, yo puedo usar estrategias de primeros auxilios psicológicos para evitar probablemente que esa persona tome una decisión nefasta, como quitarse la vida, por ejemplo. Las personas resilientes tienen la capacidad de hacer intervenciones en crisis y tratar de estabilizar esa crisis. Pero también la persona resiliente sabe hasta qué momento puede llegar y en qué momento se requiere conseguir ayuda especializada. Así que todos podemos ser resilientes, todos podemos tener la capacidad de intervenir en crisis y básicamente lo que queremos es modelar un comportamiento positivo ante la adversidad para que la persona entienda que si yo lo puedo hacer, ella también lo puede hacer. Pero sí, sobre todas las cosas para cerrar, toma en consideración que hay momentos en que esa persona que está en crisis no necesariamente está en crisis a nivel psicológico, sino que tiene alguna condición que predisponga a caer en crisis y ya se requiere la intervención de un especialista. La persona resiliente tiene la capacidad de entenderlo, detectarlo y hacerle el referido correspondiente. Muchas gracias, doctor. Acá están llegando y siguen más y más preguntas, pero quiero aclararles que esta es la primera participación que tenemos de nuestro simposio con el doctor Juan Martínez, pero hay muchas de las preguntas que ustedes están haciendo que están en relación, cómo hacer, por ejemplo, cómo hacer con los estudiantes, adolescentes, o cómo hacer con las parejas, o qué hacer, algunas preguntas que hacer con la familia en este momento de situación de tensión que se está generando. Todas esas preguntas las vamos a resolver a lo largo de estos 2 días, por eso es Correcto. muy importante que se registren en todos y cada uno de los 11 de las 11 ponencias. Esta es la primera de 11, porque son 10 ponencias y el panel final. Regístrense en todas. Si no lo han hecho, tienen tiempo de hacerlo. Simplemente se entran, son datos muy fáciles, les piden su nombre, les piden un correo electrónico. Hay que prestar mucha atención porque para que les llegue el certificado deben escribir el mismo nombre en todas las ponencias, el mismo nombre bien escrito y es el mismo nombre en todos los registros. El correo electrónico porque es el correo electrónico donde les va a llegar. Entonces, muchas preguntas las vamos a responder a lo largo de todo el evento. Aquí hay algo que no es pregunta, pero creo que vale la pena, es muy importante. No es, dice, leo textualmente, no es pregunta, pero quiero agradecer que el doctor Juan Martínez nos haya recordado que debemos comenzar a trabajar con nosotros mismos estos aspectos de inteligencia emocional y resiliencia. Entonces, un agradecimiento muy especial para el doctor. Por acá también, a manera de conclusión que aporta la gente, los queridos amigos que nos escuchan y nos ven, dice, me parece que la autoestima con todos sus elementos debe ser la base para toda reestructuración. Y también nos dicen, la pirámide de la autoestima es una forma muy práctica de visualizar para seguir trabajándola. Y por último nos escriben, totalmente de acuerdo en que las habilidades sociales son base para poder vivir en sociedad, aprendiendo de otros y enseñando a otros. Les recuerdo todas las preguntas que tienen, se las escriben directamente a los datos que están viendo en pantalla del doctor Juan Martínez, tanto al WhatsApp como a su correo electrónico, que yo estoy seguro, doctor, ¿no es cierto? Usted estaría atento pues siempre a dar ese apoyo, como siempre lo ha Totalmente, hecho. totalmente. Y quiero felicitarlos por la organización de este evento y que venga el tercero. Sí, y de hecho el tercero va a ser la primera semana de junio y vamos a hablar, ese va a estar muy centrado en la reactivación económica y comercial. Bueno, pero ya de eso hablaremos más adelante. Adelante.
Y vamos a darle un agradecimiento muy grande a Smart Technology y a José Luis Castaño, que nos han apoyado de una manera altruista y voluntaria, nos están apoyando con toda esta plataforma tecnológica, nos están permitiendo llegar a más de a 1000 personas en este momento. Entonces, muchísimas gracias a ellos. Y vamos a hacer un breve break, pero corto, muy corto, de unos 10 minutos nomás para que salgan de esta conferencia y puedan ingresar a la siguiente que nos va a acompañar el doctor Martín Vargas, donde vamos a hablar de calidad de vida y equilibrio personal en medio del COVID. Entonces nos vemos en unos minutos. Muchas gracias, doctor Juan Martínez, y nos vemos. Muy bien, hasta luego.